Reifer. Sí, maestro. La anterior clase, yo hice una pregunta y usted me dijo que se la trajera de nuevo, porque usted me dijo como me la iba a ampliar más, porque ya que no tenía mucho el tiempo, para ver si yo podía hacerle la pregunta. Sí, ¿cuál sería esa? Bueno, con la pregunta que yo le dije a usted, que le preguntaba era que si Dios se confió a la hora de crear el hombre, que le dio toda esa comodidad, todo ese poder, para que al final falláramos. O sea, sabemos que Dios lo sabe todo, claro está. Pero a veces me pregunto ese tipo de preguntas, ¿por qué si Dios sabía eso, permitió que la creación del hombre fuera existente, ya que Él sabía que íbamos a fallar? Entonces ahí me surge la pregunta de que Él realmente, como teníamos libre albedrío, pensó que podíamos no caer en el pecado. Mire, Dios tiene un atributo incomunicable. Cuando hablo de un atributo incomunicable, parte de la naturaleza de Dios que solamente Él como Dios lo tiene y que dicho atributo no ha sido dado a sus criaturas. Es decir, nosotros como seres creados no lo tenemos, solamente le pertenece a Dios porque Él es Dios. Y ese atributo es la omnisciencia, de que Dios conoce todas las cosas de principio a fin. Por tanto, no se puede aplicar a Dios despropósito. En el caso de esas preguntas, si Él se equivocó o si Él confió en el ser humano y las cosas no le salió como Él quiso en el principio. Si nosotros leemos en las escrituras, a ver si se lo comparto aquí en pantalla, aquí claramente nos habla acerca del plan de Dios. Vamos a ver qué dice la escritura, porque si Dios es omnisciente y conoce todas las cosas de principio a fin, es decir, que Dios tuvo que haber previsto lo que iba a suceder en el jardín del Edén, la rebelión contra él. Y si él es omnisciente, debió también de preparar un plan para dar una respuesta inmediata a ese problema que surgiría en el jardín del Edén. Porque si él no es todopoderoso, si él no es omnisciente, no conoce todas las cosas, si él no es omnipresente, si no está en todo lugar, si no tiene esos atributos, entonces podríamos decir claramente que Dios se equivocó al crear al hombre. Pero si las escrituras revelan todo lo contrario, de que basado en esos atributos, Dios hizo un plan porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Entonces, Dios es un ser sabio. Si Él hizo un plan, si Él previó, porque si usted como ser humano hace un proyecto y usted mira hacia el futuro y usted dice, déjeme yo tener una as bajo la manga o déjame yo tener un plan B por si sucede tal cosa. Eso es nosotros los seres humanos que formamos un plan B por si acaso nuestro proyecto en primera instancia fracasa. Pero en el caso de Dios no hay plan B. En Dios solamente hay un solo plan. Porque decir que Dios tiene un plan B es mostrar un estado de imperfección en su naturaleza. Y eso es imposible, porque Dios es perfecto. ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Por tanto, el plan de Dios tiene que ser perfecto desde el principio hasta el final. Él no puede tener un segundo plan, porque Él es tan perfecto y su conocimiento es tan infinito que solamente puede diseñar un plan sabiamente. Y Dios desde la eternidad
diseñó un solo plan para los seres humanos. Y lo que pasó en el jardín del Edén no significa de que Dios es imperfecto o de que Dios fracasó en lo que hizo. Todo lo contrario. Dios diseñó un plan eterno, y cuando hablo de plan eterno, lo diseñó antes de crear el mundo y antes de crear al ser humano. Y si Él lo hizo así, entonces Él es omnisciente, Él es omnipotente. Y ahí se refleja claramente su sabiduría y su perfección. Vamos a ver qué dice las Escrituras en cuanto a esa pregunta que realizó el compañero. Aquí en el capítulo 1, verso 3 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted comprende esa parte? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que dentro de la creación Él sabía que el hombre iba a rebelarse, se iba a convertir, su naturaleza iba a cambiar a ser de naturaleza pecaminosa, pero Él decidió dentro de ese plan, antes de la fundación del mundo, que nosotros, los redimidos en Cristo, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que el plan estaba diseñado mucho antes de Dios crear al hombre. Lo que sucedió en el jardín del Edén no le sorprendió a Dios, para nada. De hecho, Él solamente hizo un solo plan. Y en ese plan, que no fue su perfecta voluntad de que el hombre desobedeciera, pero estaba registrado en su plan, pero también la solución a esa tragedia que sucede en Génesis capítulo 3. Entonces, Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo. ¿Usted entiende eso? En amor nos predestinó por su puro afecto. Nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. Por eso es que en Juan capítulo 1, verso 12, nos dice la Escritura que a todos los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se rebeló contra Dios, perdió la paternidad. Vino a ser huérfano porque se creó una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. El hombre vino a ser huérfano. Entonces, en el verso 5 dice que en amor, es decir, porque Dios nos amó desde la eternidad, nos predestinó, preparó un destino antes para que por medio de Jesucristo nosotros seamos adoptados como hijos suyos. Es decir, que vemos en Génesis capítulo 3 que el hombre se separa, se aleja de Dios, y vemos cómo Dios expulsa a la primera pareja de su presencia. Pero luego entonces vemos que en el plan eterno, en la predestinación, Dios había diseñado de que por medio de Jesucristo nosotros recibiésemos entonces la adopción. Es decir, de que nos convertiríamos de nuevo en hijos suyos por el hecho de aceptar a Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. La palabra beneplácito significa el agrado de su voluntad. Él lo decidió así desde la eternidad, porque a Él le agradó, porque Él quiso. Por eso el versículo 5 comienza diciendo que en amor
nos predestinó. Es decir, porque nos amó. ¿Por qué nos amó? Aún estando en la condición caída y pecaminosa, porque eso es parte de su naturaleza. El amor de Dios no se puede comprender. Y fue según el beneplácito, según el agrado de su voluntad. ¿Usted entiende eso? Que Dios le agradó adoptarnos por medio de Jesucristo como hijos, porque a Él le agradó, porque estuvo en su voluntad. Verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Dios reciba alabanza de gloria por la gracia que nos ha dado en Cristo, porque eso es gracia, porque si Él en amor me predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, aun siendo yo que un pecador rebelde, entonces Dios recibe que la alabanza de la gloria por esa gracia que Él nos otorga a nosotros. Y dice que esa gracia es gratuitamente, nos la da en el amado, es decir, en Jesucristo, gratuitamente. Es decir, que desde el principio, antes de todas las cosas, Dios diseñó todo esto que nosotros estamos viendo. Por eso se llama el plan de Dios para la salvación. Verso 7. En Él tenemos redención. La palabra redención significa rescate. Por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e entendimiento. El verso 9 nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Cuando aparece la palabra misterio, es algo que ha estado oculto, que nadie lo conoce, que no había sido revelado y que solamente se encontraba dentro de los designios eternos de Dios. Y dice el apóstol Pablo que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, según el beneplácito, según el agrado que se propuso en Cristo Jesús. ¿Cuándo Él se propuso eso? Se lo propuso en la eternidad, cuando nosotros no existíamos. Él lo determinó. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el agrado que se propuso en Cristo, de hacer todas las cosas en Cristo. Y el verso 10 dice, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos. El plan eterno de Dios para los seres humanos en Cristo. Que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios desde la eternidad decidió hacer un plan para cumplirlo a través de los tiempos. Y ese plan es que en Cristo sean reunidas todas las cosas bajo una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Todo lo que está en los cielos y en la tierra sea reunido bajo el poder y la autoridad de Cristo. ¿Por qué se han reunido todas las cosas? Porque ustedes saben lo que sucedió en los cielos con la rebelión de los ángeles, el caos que se provocó en el universo con esa rebelión y con la rebelión que ocurrió aquí también en la tierra. Entonces Dios se propuso a manera de plan en el cumplimiento de los tiempos, según pasaban los siglos, de que Cristo vendría a la tierra, la segunda persona de la divinidad, y Él reuniría todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Por eso es que Pablo nos dice en Timoteo que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, Jesús es que une la tierra con el cielo, une al ser humano con Dios. Por eso claramente Jesús los reitera diciendo,
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, Él es la cabeza a quien Dios ha puesto para unir al ser humano con Dios. Volver a unirlo. Entonces, Dios diseña un plan eterno antes de formarnos, antes de crear todas las cosas. Y lo que sucedió allí en el Edén estaba dentro del plan. Cuando digo esto, no estoy afirmando de que Dios mandó a Adán y a Eva a pecar, a desobedecer. Todo lo contrario, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, ni conduce a nadie a pecar, porque eso es contra su propia naturaleza divina. Entonces aquí, verso 11, en Él también recibimos herencia, es decir, en Cristo, habiendo sido predestinados. Dios eligió nuestro destino antes de nosotros nacer. ¿Cómo eligió nuestro destino? Según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí claramente vemos en las Escrituras, porque Él es quien realiza todas las cosas conforme al consejo, a su determinación, conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría. Entonces, a Dios lo que pasó en el jardín del Edén no le sorprendió para nada, porque Él diseñó un plan eterno. Como Él es omnisciente, conoce todas las cosas y sabía todo lo que iba a suceder, Dios no partió de un plan B luego de lo sucedido en el jardín del Edén. Todo lo contrario, ya ese plan estaba diseñado desde la eternidad, como lo leemos aquí. Porque en Él también recibimos herencia. Nótese el verbo recibir. Recibimos. Eso está en tiempo pasado. La herencia del reino de los cielos, la herencia en Dios, la recibimos nosotros desde la eternidad antes de nosotros llegar a ser. Dios los predestinó antes. Entonces, en Él, en Cristo, también recibimos herencia, habiendo sido predestinados. Dios apartó, preparó nuestro destino de antemano, según su propósito, porque Él es quien realiza todo conforme al consejo de su voluntad. Para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, dice Pablo como judío, seamos para alabanza de su gloria. Claramente aquí las escrituras nos enseñan que Dios hizo un plan